Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no depende de lo que vas usando después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos los lectores y oyentes. Hoy tengo otro colombiano, un popayanense que no solamente ya tiene sus 6, 7 libros sacados, sino que es un fascinado por todo tipo de bellas artes. No solamente la literatura, el arte, la filosofía. Mejor dicho, Juan sí que es una mezcolanza de sensibilidad total. Juan Cárdenas, qué bueno tenerte acá en un episodio de Biblioteca Personal. Hola María José, gracias por la invitación. No, con mucho gusto, Juan. Quería arrancar con eso. Ahorita mencionaba que tienes una particularidad o una particular sensibilidad hacia el mundo, ¿no? El arte, la naturaleza, la fascinación por los objetos, la fascinación por la vida misma. Y quería preguntar, ¿cómo desarrollaste esa sensibilidad y cómo crees que otro ser humano que no se sienta tan sensible debería empezar a trabajarla? No tengo ni idea, no tengo ni idea ni cómo responder ni a lo primero ni a lo segundo, pero si querés lo vamos tocando de oído a ver si vamos sacando alguna idea. No, sabes que me hiciste pensar ahora en una cosa y es que a mí me gusta mucho cocinar. Yo trabajé años para ganarme la vida cuando era estudiante en España. Yo pues trabajé mucho tiempo en cocinas, como ayudante de cocina, trabajé en bares, y a mí me parece que ese tipo de trabajos manuales, ¿no? Donde aparte de la cosa de la interacción humana, que es tremendamente compleja, porque tenés eso es tremendo, estrés, no sé qué, está viniendo un montón de gente. Al mismo tiempo, aparte de esa cosa humana, está como el trabajo con la materia, ¿no? Y es curioso, pero yo creo que una parte importantísima de mi sensibilidad tiene que ver con haber sido trabajador, con haber tenido que meterse a la cocina y aprender a distinguir un tomate bueno de un tomate que no está bueno, tipos de sales y como cuando echas un tipo de sal el cristal se rompe de una manera que otra sal no se rompe. Entonces, esa sensibilidad que te da la cocina es como bien importante. Entonces, a mí se me ocurre que una persona que quiere cultivar su sensibilidad, pues debería aprender a cocinar, eh, ponerse a jugar con la materia, ponerse a tocar las cosas, ponerse a ver cómo reaccionan los ingredientes al calor o al frío, a la congelación, entonces, y eso te va, además es que imagínate, estás trabajando con comida, que luego te lo vas a meter al cuerpo, y estás trabajando con verduras, estás trabajando con la carne que viene de los animales. eh, Todos esos procesos me parece que son como uno aprende un montón en ese tipo de actividades, ¿no? Al final el arte, todas las artes, la literatura además, pues no solamente la literatura, todas tienen mucho que ver con ir a tocar el mundo, con ir a palpar las cosas, con metérselas a la boca, con probarlas, con aprender a mirar las cosas, eh, aprender a distinguir las lechugas, las hierbas. Entonces, no sé, te di un rodeo tremendo como pero no sé si... Pero me parece súper bonito porque claramente pues tú tienes como esa mirada con varias cosas, particularmente con el arte, que has sido crítico de arte, galerías, que conoces mucho el mundo del arte, que trabajaste además muchos años en esta revista Arte y Contexto. Y obviamente esa mirada también desde la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar? Porque una cosa es tener esa sensibilidad del tacto, de sentir esa comida,
pero otra cosa también es la habilidad de usar la palabra para describir el arte, de usar la palabra para describir la gastronomía, que eso me parece todo un don que seguramente desarrollaste ya en la biblioteca de tus padres, que entiendo que eran súper lectores, y que me imagino que ahí empezaste con una fascinación por la palabra, porque si no, no hubieras estudiado filosofía después, que después la dejaste, pero no importa, lo importante es saber si se interesado por la filosofía. Quería saber cómo ese enamoramiento con la palabra, ¿qué recuerdas? Hay un texto muy bonito tuyo que hablas sobre esa relación con la palabra, pero quería que empezáramos por ese indicio. ¿Qué recuerdas en esa primera biblioteca, en esos primeros libros, en ese enamoramiento por el lenguaje que está tan presente también en tu obra? Pues lo que más recuerdo y lo que más me estimula es el recuerdo del objeto, de los objetos, de los libros, ¿no? Y la gran variedad de libros que había en mi casa, eso era una suerte y era muy chévere poder meterse a la cama con un montón de libros y empezar a abrirlos. Incluso mucho antes de aprender a leer, yo era muy, muy curioso con el objeto, como con el aparatito del libro. Y entonces yo creo que como esa manipulación del libro es clave también, ¿no? Luego es que el libro empieza a hablar, después es que el libro empieza a hablar y a decir cosas, pero pues no sé. Por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño unos libros que había en mi casa, que yo no me acuerdo muy bien por qué llegaron allí, ya no me acuerdo si eran de mi abuela o de quién eran, pero eran unos libros re viejos que tenían como un montón de láminas y grabados de los pintores y artistas viajeros, libros de viajeros por América, ¿no? Y esos libros tenían eso, pues esos grabaditos, me encantaban esos libros, me encantaba cómo olían, me pasaba horas mirando esos grabados. Y luego otros que recuerdo con mucho cariño son los libros de una colección de Anaya, de libros infantiles y juveniles, que se llamaba Tus Libros, se llamaba la colección. No sé si te acordás, eran unos libros como blanquitos, que tenían eran blanquitos de pasta dura, y yo recuerdo que había uno en esa colección, bueno, la colección era increíble, y luego un tiempo después, años después, me enteré que esa colección la había dirigido Constantino Bertolo, el gran editor pues español, gallego, que luego Constantino y yo nos hicimos amigos, y pues yo no tenía ni idea, fue como mucho tiempo después que me di cuenta que Constantino había dirigido la colección, y era como muy entrañable, como que mi amigo había sido como re importante en el diseño de mis experiencias infantiles. Wow. Y esa colección era hermosa, tenía desde La Isla del Tesoro hasta un montón de libros pues como de libros juveniles infantiles con unas ilustraciones preciosas. Recuerdo uno que se llamaba algo así como Vida privada y pública de los animales, y tenía todos los grabaditos de Granville también. Era una preciosidad. Entonces, recuerdo todos esos libros como formativos, ¿no? Había muchos libros de esa colección que mis viejos compraban pues para nosotros, y sí, eso era como súper chévere. Pero ¿sabes qué otra cosa recuerdo también como formativa? Mi relación con el kiosco de la esquina. Yo vivía en la casa de mi abuela cuando era niño, y en la esquina de la casa de mi abuela había un kiosco. Y ese era el típico kiosco de barrio que tenía pues todos esos cómics, cuenticos de Disney, esos cuenticos me acuerdo, una editorial que se llamaba Editora 5, que sacaba puros cuenticos y en fascículos chiquiticos, y más recuerdo el olor también, ese papel como olía, la impresión de esos cuenticos, y eso era pues Tribilín, Mickey Mouse, Superman, los Condoritos también los recuerdo como formativos, no sé, todos esos cómics y todas esas cosas que estaban allí en el puesto de revistas, ¿no? Los fascículos coleccionables también, como una cosa, en mi generación todavía crecíamos como con ese contacto súper fuerte con el papel impreso, ¿no? Pues obviamente no teníamos pantallas, ni teníamos internet, ni nada, y todo nos llegaba por ahí, todo nos llegaba por el impreso, ¿no? Oye, hay una frase que me fascina de leer a oscuras, que
que narras un poquito esa relación con la lectura en la juventud y dice así: leer es darle de beber al ojo, que solo puede absorber bien desde las comisuras. Solo se lee lo que se desea, solo se lee en el interior del deseo, que siempre es un desbordamiento hacia los márgenes de un centro vacío. Uy, no, que es una belleza total. O sea, me la quiero tatuar y todo. Pero es como también esa relación como con los objetos, ¿no? En alguna parte haces como la alusión entre la mirada y una relación como cinematográfica. Y es muy curioso porque cuando uno está leyendo, no sé, los estratos o cuando está leyendo cualquiera de tus textos, hay como un interés particular por los objetos, por el espacio, por la mirada. Y igual cuando uno lee, cuando uno es lector, pues no necesariamente está viendo, está obviamente imaginando, pero también es como que tu literatura fuera como unos ojitos, pues yo sé que en gran parte lo son, pero quería que exploráramos esa relación entre esa mirada como escritor y como lector. ¿Qué te interesa de esa mirada particularmente? Sabes que o sea, no lo sé bien, pero es que mira, yo creo que tiene que ver con una fascinación por las superficies y que el arte literario es un arte de superficies, ¿no? Pues desde el propio hecho de la página, que ya es una superficie como con unas cosas untadas en la página, ¿no? Y es bonito porque tiene que ver como con esa cosa mimética de la literatura, ¿no? Que nunca la ha perdido, ¿no? La literatura siempre ha tenido esa dimensión mimética, como de copiar el mundo, de copiar sensaciones muy concretas del mundo. Y a mí me parece pues que eso es algo que la literatura no debería perder nunca, porque hay un tipo de experiencia que se transmite, una experiencia del mundo y del contacto con las cosas, que transmite la literatura y que creo que ningún otro arte te lo puede dar, ninguno, absolutamente ningún arte te puede transmitir de esa manera la experiencia palpable de las cosas, creo, o sea, es muy distinto mirar una película, no sé, que este ejercicio de leer y inmediatamente el ejercicio de la lectura es lo que te lleva otra vez a revivir el contacto, ¿no? Entonces, esa cosa me parece como mágica, me parece hermosísima de la literatura. Y o sea, mucha de la literatura que me interesa hace eso. Juan, tú tienes una relación muy particular porque has sido traductor de grandes maestros como Woolf, como Faulkner, como Muriel Spark, pero es chistoso porque primero fuiste lector, después fuiste traductor, que te haces llamar también contrabandista, que me parece un adjetivo muy interesante para la traducción, y después te vuelves escritor. Pero eso me parece fascinante en términos de, claro, alguien obsesionado con la palabra y el lenguaje como tú. ¿Qué aprende un traductor que sea valioso de la literatura para crear su propia obra? ¿Sabes? Como cuáles son esos aprendizajes que uno, porque no creo que sea igual si uno nunca ha sido traductor, volverse escritor. Pues, pues puedo hablar por mi caso y también puedo hablar por el caso de algunos otros amigos que también traducen y escriben. Y es que uno se da cuenta de que, o sea, a ver, traducir es como una variante de ser crítico, ¿no? Porque vos estás teniendo una intimidad con el texto y una relación de proximidad, intimidad con el texto que uno no tiene de ninguna otra manera. Entonces, no sé, como que hay unas relaciones materiales internas y de forma que uno solamente puede entenderlas cuando está en el ejercicio de la traducción. De hecho, yo me considero traductor, yo me considero un traductor permanente, aunque ya no lo hago pues como me tocaba hacerlo en esa época, que me tocaba traducir mucho para poder llegar a fin de mes. Ahorita pues lo que hago es que elijo muy bien los proyectos que voy a traducir en un año. Generalmente es un solo libro, a veces son dos, pero es una cosa que no quiero perder nunca. Quiero seguir traduciendo el resto de mi vida, por lo menos un libro al año, porque eso te da, de verdad que te da como una maestría, hay una cosa, un nivel de artesanado en ese trabajo que no te lo da nada más. Vos puedes corregir, vos puedes ser crítico, vos puedes hacer un montón de cosas en la cadena del libro, pero es que de verdad ese nivel de proximidad con el texto solo te lo da la traducción.
un buen ejercicio para la gente que quiere aprender a escribir y volverse escritora es jugar a traducir, aunque no sea profesionalmente, sino hacer el esfuerzo, incluso de lenguas que uno ni sabe, ¿no? Eso está bueno, hacer como ese esfuerzo de, pucha, te pones con el diccionario, no sé, te agarras una vaina en alemán, en latín, en una lengua que uno no hable, da igual, pero es como te metes ahí a intentar ver qué carajo está, por qué esa palabra está ahí, qué está haciendo, eso es fundamental. Y ese tema además del traductor y traditore, ¿no? La traición del lenguaje, me llamaba mucho la atención las cartas entre Cortázar y su gran traductor que llamaban el Coyote, y era todos los debates de cómo traducir, por ejemplo, al inglés la palabra che. ¿Cómo traduces che al inglés? Jodidísimo. Claro, O cómo traduces ciertas expresiones que no tienen un significado en una lengua, que hace de todas formas que la traducción sea una interpretación. A mí me pasó hace poquito que estaba leyendo Virginia Woolf, mira, nunca en mi vida lo había entendido, leía y yo decía, ¿qué estoy leyendo? ¿Será que sí estoy entendiendo? Pero claro, la traducción me costaba trabajo y dependiendo del traductor, es mucho más accesible o no accesible esos textos. Y yo me imagino que a ti también te debe pasar cuando traducen tus textos, que esa revisada también debe ser rara, como igual ya muchas de tus obras han sido traducidas a otros idiomas, y en esa lectura ya como lector de ese otro traductor también debe ser como un choque de conciencias extraño para ti, ¿no? pero sabes que yo he tenido mucha suerte porque mis traducciones han sido tan bien hechas y además yo respeto mucho el trabajo de los colegas y las colegas, entonces yo lo que hago es prácticamente no intervengo, no toco casi nada, detallitos, cositas muy mínimas, pero por lo general prefiero respetar ese trabajo. También es verdad lo que te digo, he tenido suerte. Si hubiera sido alguien muy chambón, muy malo, pues le digo, no, espérate un momentico. Eh, pero no he tenido mala suerte con eso. Al revés, ha sido súper fácil hasta ahora. Pero sí es verdad que esa relación es bien conflictiva, ¿no? Sobre todo cuando cuando el traducido, el autor traducido, o bien controla el idioma, o bien es traductor, eso suele ser una pelea de gatos en un costal, ¿no? Total, total. La obra que a mí más me gusta tuya es Los Estratos, ¿no? Y este hombre que recuerda la desaparición de su nana, que su nana era negra y él está en un momento, digamos, muy crítico de su vida porque su mujer lo está dejando, la empresa está en quiebra. Pero veo como un tema también que me gusta mucho de tus obras y es este tema del clasismo, del racismo, que está muy presente en América Latina. Creo que esa es una temática que hace, o sea, que desde la literatura es muy interesante abarcar para subrayarla, criticarla, desenmascararla. ¿Cómo ves tú este rol? Tú que además tienes una postura que suele ser bastante también política y directa. ¿Cómo es esta relación en la literatura con problemas sociales tan complejos como los que vivimos en Colombia y en Latinoamérica? Juan, ¿cómo ves esa función como autor? Pues es que no sé si tampoco sea una cosa como de función, porque tampoco creo que, como que cuando uno se pone a atribuirle de manera muy férrea, así muy militante, funciones a la autoría, me parece que eso no acaba bien casi nunca. Yo hablo de esas cosas porque son cosas que me interpelan personalmente y porque creo que tiene sentido que las discutamos y que creo que tiene sentido a través de un artefacto, pues como de una herramienta como la literatura y como la fabricación de estas situaciones conjeturales y especulaciones que uno hace en un texto literario, eso te da como una manera de aproximarte a esos problemas que no te da un ensayo, que no te da un tratado o un libro académico sobre estas cuestiones, ¿no? Precisamente porque las vuelve muy concretas, las vuelve como súper sensibles, ¿no? Uno en la literatura o en el cine, por ejemplo, también puede aproximarse a la dimensión más sensible y más real, más concreta de cómo se dan esos problemas, de cómo se manifiestan. Entonces, pero ya te digo, eso es una cosa como de, pues yo hablo de eso pues porque a mí me toca en mi biografía, en mi vida cotidiana,
Me parece que, pues obviamente, pues las fantasías raciales han sido pues una herramienta de dominación muy tenaz en América Latina, pues y en el mundo en general. Eh, pero América Latina tiene mucho que pensar y decir y hay muchas discusiones que dar sobre estas cuestiones que yo creo que pueden ser útiles en general para todo el mundo, pero por ahí va, es como, es una vaina que a mí me obsesiona, pero pues porque me atraviesa la vida, pues como se la atraviesa, pues creo yo que prácticamente a todos los latinoamericanos. Y al que no, y el que diga que no es pues porque no, pues porque lo está negando, que esto realmente nos toca a todos. Total. Me acuerdo de un debate que hubo hace un par de años cuando salió este libro, La herida llena de peces, y que fue todo un debate porque decían que una escritora que era blanca no podía escribir sobre la raza, dado que no estaba realmente en los pies. Y bueno, digamos que los argumentos eran diferentes porque decían, claro, pero entonces un hombre no puede escribir sobre una mujer o si uno no es comunidad indígena no tiene por qué apropiarse el lenguaje. Tú también escribiste en algunos de tus libros sobre todo estos temas de las comunidades indígenas y de otras minorías. ¿Cómo es estas conversaciones que se dan sobre esa o apropiación cultural o robarse el discurso del otro, que pues pueden ser extrañas, pero siempre están en la bandeja de conversación de la literatura? Sí, mira, ya he hablado, me ha referido a esto pues ya varias veces en varios lugares. Me parece que eso es una pseudo discusión, un pseudo problema, lo de la apropiación cultural. Me parece pues me parece como un pseudo problema, una cosa muy inventada desde una lógica que no comparto. En primer lugar, pues para que haya apropiación cultural tiene que haber propiedad, ¿no? Y si la cultura no es algo, es propiedad de nadie, la cultura, ¿no? Entonces, eso para empezar. Pero pues claro, hiciste referencia como a ese debate que hubo como alrededor del libro de Lorena. Yo recuerdo que Belia Vidal escribió un artículo haciendo algunas observaciones puntuales sobre la manera en la que pues ella veía que había como una cierta representación colorista y con un montón de tintes y de tintes raciales jodidos y problemáticos en el libro de Lorena. Yo creo que muchas de esas observaciones que hacía Belia eran acertadas, yo las comparto, pero luego es curioso porque vas a ver el libro de Belia, un libro que ella sacó con Laguna, ¿no? Que se llama Aguas de Estuario, y el libro está lleno también de representaciones absolutamente disparatadas y torpes y súper llenas de prejuicios también. Entonces es como el hecho de que Belia sea negra no la hace más lúcida para representar, ¿me explico? Es decir, estuvo muy buena viendo la paja en el ojo ajeno, pero muy torpe a la hora de ver su propia manera de representar las cosas. Por supuesto, esto es un tema de representación, ¿no? Pero son cuestiones, eso, donde nunca tu color de piel, nunca tu biografía te va a poner en una posición más privilegiada epistémicamente para representar mejor las cosas. Realmente esto es un trabajo, ¿no? Esto es un trabajo con uno mismo y es un trabajo con la materia y es un trabajo con los objetos y es un trabajo con los sujetos y con el mundo, con lo que estás mirando. Entonces, de nuevo, es un trabajo literario. Entonces, y eso requiere elaboración, requiere artesanía, requiere capacidad para desarrollar conceptos. Entonces, hay todo un trabajo ahí, pues que no te lo da pertenecer a ninguna etnia o pertenecer, no, eso no es así, ¿no? Yo llevo muchos años desde distintos ángulos trabajando con comunidades, sobre todo en el trabajo que venimos haciendo hace años en El Caro y Cuervo. Y es muy interesante en ese trabajo con comunidades los debates que se dan al interior de esas comunidades cuando se está pensando, bueno, ¿cómo nos vamos a representar? ¿Cómo vamos a salir? Pero ahí el lenguaje juega un rol importantísimo, Juan, como lo estás mencionando, y hay una analogía que tú usas mucho que me parece espectacular y es el lenguaje como animal, ¿no? El lenguaje como materia. Y como en todos estos, más que todo, estas polémicas de conversaciones, es que eso no se puede decir, es que no hablemos de esto, es que es políticamente incorrecto,
pues terminan es cerrando los debates que el país necesita. El país todavía no tiene un debate de raza, apenas está empezando de pronto por las situaciones particulares políticas, pero tampoco hemos tenido un debate sobre la diferencia, sobre la igualdad, o porque también faltan muchos textos o discusiones o conversaciones que nos hagan debatir. Y no sé si tú sientes también que esta de políticamente correcto pues termina opacando ese lenguaje que debería surgir. No sé, tú con esa postura del lenguaje, ¿cómo lo ves, mi Juan? Pues es que yo creo que ese debate se tiene que dar en la academia y ese debate se tiene que dar con honestidad intelectual, una honestidad intelectual que creo yo que está faltando, pero sí hay como algunas señales que sí para mí son muy positivas y te voy a mencionar 2 libros que me parece que ahora mismo que están en el mercado. Son 2 libros donde ese debate se está dando de una manera que a mí me parece fundamental. Uno es Republicanos Negros de José Antonio Figueroa y el otro acaba de salir, lo publicó Planeta también. Es un libro de un investigador que rastrea, colombiano, que rastrea las 2 vanguardias intelectuales y sobre todo negras, ¿no? Digamos, afro, que hubo en las 2 costas, en el Pacífico y en la Caribe, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, ¿no? Entonces es un rastreo muy minucioso de los debates y de las cosas que los propios intelectuales negros estaban pensando, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y pucha, esos son los debates que hay que dar y esas son las investigaciones que hay que hacer, con la profundidad que hay que hacerlas. Hay otro señor que se llama Pietro Pisano, un italiano que también viene estudiando estas cosas ya hace bastantes años en Colombia. Tiene un libro que se llama Liderazgos Negros en Colombia, que también rastrea esto. Y es eso, yo creo que hay como que recuperar un tejido, históricamente, recuperar ese tejido de lo que han sido los intelectuales negros en Colombia. Entonces, ese tipo de trabajo, y por supuesto, pues ya ni te cuento lo que hay que hacer con los intelectuales indígenas, los intelectuales o los artistas indígenas en la historia de Colombia. Pues es que nos queda mucho trabajo por hacer, mucho trabajo intelectual, pero pues eso hay que hacerlo como con cierta deportividad, ¿no? Como con cierto espíritu deportivo, ¿no? Es claro, estas cosas generan como una especie de repelús y no sé, generan como una histeria que me parece que no es buena para el debate. Siempre hay alguien queriendo sacar réditos políticos y ganar poder, poniéndose como un juez y diciendo, voy a hacer esto, tú sí puedes, tú no puedes, no sé. Entonces, ya te digo, hay que reivindicar ese tipo de trabajo intelectual que sí se está haciendo, darle la visibilidad que se merece, y más bien debatir desde allí, desde las investigaciones concretas, desde las ideas que esos intelectuales negros o indígenas vienen produciendo pues, en el país desde hace siglos. Esos son los debates que yo creo que me interesan. Ya la cosa es eso de que si políticamente correcto, que si no sé qué, que si apropiación cultural, no sé, eso es para chapinerunos, perdóname que te lo diga así. Está bien. Oye, Juan, hablemos un poquito de tus lecturas. Eres muy anti-mainstream, pues digamos que por lo que he visto, las lecturas que tienes, pues claro, lees a grandes íconos, pero realmente me parece que tratas de buscar como los escritores diferentes, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poquito de qué lees, por qué lo lees y qué buscas tú en tus lecturas. Pues es que, o sea, eso para el caso latinoamericano, me parece que es como que yo reivindico toda un tejido, una trama, una constelación de autores y autoras latinoamericanos, que quizá por ahí no, digamos, por la manera en la que se organizó el relato de la literatura latinoamericana a partir del boom, pues esa gente quedó medio como en una zona gris y no se la ve lo suficiente. Pero en los últimos años, yo tengo que decir que muchos de esos autores han dejado de ser muy minoritarios. Esos autores, de hecho, se están leyendo mucho más, pues entre otras cosas porque todo el mundo está descubriendo lo chéveres que son.
Entonces, y las generaciones nuevas de repente tienen mucho más control de esos autores. Creo que también en los currículums de las carreras de literatura también se está empezando a abrir ese abanico de lecturas. Por ejemplo, yo valoro mucho lo que viene haciendo en la Javeriana Gina Saraceni. Gina viene como abriendo el canon y mostrándoles, poniendo a los alumnos en contacto con unas lecturas pues que antes no estaban allí, o a las que no se les prestaba la suficiente atención. Entonces, a mí me parece eso re importante, como que esa constelación latinoamericana sea leída y etcétera. Pero pues no sé si yo tengo tampoco una impresión no sé si yo soy como un lector de rareza solamente o no sé qué, me parece que no creo, no me considero así. De hecho, soy súper clásico, leo un montón de literatura del 19, por ejemplo, europea o pues de cualquier parte del mundo, pero pues sobre todo europea, del 19. Tengo una formación en ese sentido como muy clásica, no sé, literatura del siglo de oro español, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tengo como, curiosamente al mismo tiempo tengo como una aproximación muy clásica a la literatura, pero es raro porque mi lugar de mirada del mundo, de toda esa literatura clásica es la vanguardia. Yo siempre me he ubicado en la zona de las vanguardias para leer la literatura. No te calificaba con rareza Ujú. solamente porque leyeras a raros, sino más por la gran diversidad de lecturas, ¿no? Porque hay bastante interés por la botánica, por la naturaleza, por la aventura, pero también por autores que no necesariamente sean como el mainstream o el bestseller o el más conocido, sino por esa diversidad. Y a ese tema también quería llegar y es, sí veo como una presencia muy importante de la naturaleza y la botánica en tus intereses. Pues me imagino que has leído también bastante sobre naturaleza porque ya se ve en tu obra. ¿Cómo ha sido tu acercamiento desde las letras a este tema que hoy en pleno problema climático pues suele ser más y más importante? Pues eso pasa desde el principio de mi trabajo, ¿no? Como que mis novelas, todo ese mundo vegetal tiene un peso, vegetal, animal, geológico incluso, tiene como un peso muy fuerte. De hecho, no sé si vos te acordás que los estratos, de hecho, tienen como unos capítulos y los capítulos se llaman sedimento, temblor, ¿no? Como hay como toda una cosa de geológica, pues por la idea de los estratos, eso está ahí como muy fuerte. Y esa metáfora telúrica, geológica, siempre me ha interesado. Me parece que es como, a ver, también de niño fui súper lector, desde niño he sido súper lector de ciencias y fui muy educado por mi madre, que es médico, y mi madre, no sé, como que me formó un poco como con esa cosa de levantar las piedras, a ver qué había debajo, ¿no? Como de ver cómo crecía un honguito en un tronco, no sé qué, y quedarse mirándolo un rato, probar las cosas, no sé, hay como toda una vaina ahí de relación como en el mundo natural que se lo debo a mi mamá y esa curiosidad, ¿no? Y pues por ahí derecho también empezar a leer sobre ciencias naturales, sobre biología, entonces siempre ha sido como una cosa que ha formado parte de mi educación, de mi sensibilidad. Y obviamente eso en la escritura se ha ido volviendo cada vez más fino, ¿no? Hasta llegar al último libro, que es prácticamente un libro entero sobre esa cosa, sobre esa cuestión del mundo natural y sobre todo centrado en esta idea o en este momento histórico de la Comisión Coreográfica en Colombia en 1850. Entonces, eso es como una obsesión, igual que que el asunto de los problemas raciales o los traumas raciales y de los traumas de clase, pues eso de la naturaleza forma igual, me atraviesa, me interpela, me obsesiona. Siempre quiero encontrarle un ángulo nuevo para hablar de estas cosas, ¿no? Juan, de los autores que lees y de tus grandes maestros que has leído, ¿qué les robas? De todo. Soy un ladrón permanente. Me la paso robando todo el rato, todo el rato. Muchas veces robo y ni me doy cuenta. Otras veces robo así a conciencia, con mucha
con mucha alevosía. Pero yo creo que uno tiene que estar robando todo el rato. Los maestros son para robarles. Claro. Y yo creo que la única manera de volverse un maestro es robando bien. Juan, ¿y cómo lees? ¿Subrayas, anotas, miras la estructura? O sea, ¿qué te interesan las lecturas ya que, porque claro, una cosa es un lector que lee corrido, ¿no? Que se mete en la historia, que está pensando en Tom Sawyer y de las aventuras, pero otra cosa es cuando uno ya no solamente es escritor, sino traductor. Entonces, ¿cómo es tu modus operandi en la lectura? No, fíjate que yo trato de leer de la manera más ingenua posible. Ingenua en el sentido de me sumerjo, ¿no? De hecho, si un libro no logra agarrarme como para sumergirme, o lo dejo un tiempo, luego lo vuelvo a agarrar hasta que yo encuentro la disposición como para meterme de cabeza. Pero sí me gusta perderme, ¿no? Y en un momento hasta olvidarme, tener como ese placer súper infantil, no perder nunca ese placer infantil de la lectura. Claro, luego, como tengo entrenamiento de lector profesional por todo lo que he hecho, luego como que solo eso va saliendo, ¿no? De repente digo, ah, pucha. Y curiosamente es como después, a mí me cae la ficha casi siempre después. Yo no, casi nunca es como de inmediatamente me di cuenta, no. Me sumerjo, estoy como un niño ahí perdido en la lectura y es como que puede pasar una semana y me cae la ficha, o unos días, o a veces horas. Digo, ah, pucha, esto sí es re importante en lo que estoy leyendo. Entonces, ahí sí voy y tomo notas y pienso, pero para mí esa experiencia ingenua de sumergirse en la lectura es fundamental. Y sí, es como bien clave. Si no me pierdo, no lo hago. Juan, y la última pregunta que tenía es, ¿cómo uno pone la palabra al servicio de otras bellas artes que no tienen la palabra, ¿no? Que son otros lenguajes, que son otros idiomas, y cómo le das un contexto? Creo que uno nunca puede ver un museo sin, pues, o sea, sí lo puede ver, o sea, uno puede ver una obra de arte sin tener ese contexto verbal o oral que da el narrador o quien establece, pero la palabra enriquece casi todo. O sea, la palabra sí que me parece fundamental en todo, ¿no? Claro, es que fíjate que hay como un mito moderno, ¿no? Que es como que el arte se defiende solo y que el objeto artístico no requiere de nada más que su propia presencia, ¿no? Entonces, ese mito artístico, ese mito moderno ha llevado a una confusión. Y es que la gente cree que por el hecho de que la presencia del objeto artístico se baste a sí misma, uno no tiene ya que decir nada o que es innecesario decir nada. No, lo curioso del arte es que es esa autosuficiencia del objeto la que hace que uno hable, la que hace que uno quiera hablar de eso, ¿no? Porque se vuelve enigmático, se vuelve como, ¿y esta vaina qué es? ¿Y esta lata de sopa aquí repetida, vaina qué es? ¿No? Y no sé, y estos zapatos aquí tirados, y esta bicicleta puesta al revés, ¿esa vaina qué es? Esta botella vacía, ¿no? Claro, el objeto se vuelve súper enigmático y eso es lo que lo hace que uno quiera hablar, del objeto, ¿no? Entonces, pues claro, pues porque si se bastara a sí mismo y lo único que tuviéramos que hacer delante de esos objetos es, no sé, arrodillarnos y darle gracias al Espíritu Santo, pues no sería arte, sería religión pura y dura. Entonces, pero el arte está en esa frontera entre lo religioso y lo civil, y pues en esa frontera hay que hablar y hay que discutir entonces eso es lo interesante, eso es lo chévere, ¿no? No es que toque explicar el objeto, porque no es así, no es que toque explicar el arte, sino que lo que toca es tratar de traducirlo, ¿no? Tratar de traducir algo que no habla al lenguaje del habla. Entonces, claro, es una paradoja, pero es una paradoja chévere, es una paradoja muy, muy bonita. La otra vez conversaba con Laura Restrepo, la escritora, y me decía que para ella la literatura siempre era la excusa para hablar de otras cosas. Y finalmente yo creo que cuando un escritor, sobre todo muy cuidadoso, consciente,
que desarrolla obras literarias, pues busca eso, esa conversación en sus lectores. ¿Tú qué esperas en tus diferentes obras, que son pues muy diferentes, aunque tengan algunos temas similares o temas que reaparecen continuamente? ¿Qué tipo de diálogos estás esperando en tus lectores, Juan? Es como que yo me abro a la incertidumbre del tipo de diálogo que me quieran proponer los lectores. Y lo que me gusta es que me sorprendan, lo que me gusta es como un enfoque sorprendente, ¿no? Incluso muchas veces si lo que estás recibiendo es un feedback o negativo o tonto, o pues porque incluso hay algo en esa experiencia, lo tonto, que es como, me dice, ve, pucha, no, esta persona me leyó de una manera recontra rara. No sé, ese tipo de encuentros como inesperados es lo que al final ¿Cuál te pareció hace que esto tonto? tenga sentido. Cuenta cuál. Claro, incluso la lectura retonta que uno dice es un nivel de tontería gourmet, ¿no? Como wow. Y eso es bacanísimo, es como, ¿no? Por supuesto también hay otros niveles de tontería que no son ni gourmet ni nada, y que uno dice, no, hermano, vaya a pasear. Pero pues no es que esté esperando de antemano algo prefabricado, sino que lo que espero justamente es sorprenderme con el tipo de cosa que me proponga a mí el lector. Claro. Eso es lo chévere. ¿Algún libro que quisieras como recomendar de tus lecturas que tú digas, no, me parece chévere que los oyentes se den la oportunidad de pronto leerse porque me gusta por tales razones? Siempre estoy leyendo un montón de cosas, pero te voy a mencionar 3. Estoy leyendo ahorita esta cosa hermosísima de Jonas Mekas, que publicó hace poquito Caja Negra. Destellos de belleza. Destellos de belleza. Y son puras anécdotas de Jonas Mekas. Son anecdotitas de una página, es una cosa chiquitica. Entonces cuenta, no sé, de cosas como que un día Yoko Ono lo llama por teléfono y le dice, vení que tenés que salir en mi película bailando con Fred Astaire. Y el man como, bueno. Entonces se va al sitio donde Yoko Ono está rodando la película y efectivamente le toca bailar con Fred Astaire. Y ya, por eso esto tiene una página. Y cada paginita, aparte de contar la anécdota, que está muy buena, tiene como unas micro reflexiones sobre el arte que son joyas. El otro libro que voy a recomendar es justamente el que me olvidé el nombre, pero ya lo tengo aquí, se llama La vanguardia intelectual y política de la nación, de Francisco Javier Flores. Lo publica la editorial Crítica. Es el libro que te digo de la historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia. Es el subtítulo del libro, Historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia. El libro es extraordinario. Y el otro libro que te voy a recomendar es un clásico de Jerzy Andrzejewski, que es este escritor polaco de los 60, más o menos 50, 60, que escribió una novela corta que es una cosa, realmente es un milagro, que se llama Las puertas del paraíso. Y es un libro sobre la cruzada, la famosa cruzada de los niños, ¿no? Es un episodio que tuvo lugar en la Edad Media, y es que de repente se formó una cruzada, pues en la época de las cruzadas, de repente un montón de niños, estamos hablando de cientos y cientos y cientos de niños, de repente organizan una cruzada para ir a Tierra Santa, niños sin armas, sin nada, una peregrinación loca para ir a Tierra Santa a recuperar pues el cuerpo de Cristo y no sé qué, y una cosa delirante, ¿no? Pero el libro es espectacular, una novela cortica. Nada, y esos 3. Fantástico. Juan, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Y bueno, gracias y a todos nuestros oyentes por acompañarnos y por estar también con Juan Cárdenas. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros.